Buenas, en el día de hoy vamos a darle continuidad al módulo de español y literatura. Para continuar con los temas de este módulo, empezaremos con lo que son las figuras literarias. Bueno, existen 7 figuras literarias. La primera de ellas es la comparación o símil. Esta consiste en establecer una semejanza entre dos cualidades, dos seres, dos hechos, entre otros. Ejemplo de comparación o símil tenemos que tus ojos son como dos luceros. Si podemos observar en el ejemplo, se establece una semejanza entre los ojos de la persona a la que se refiere la frase y dos luceros. En segundo lugar tenemos el hipérbato, figura que consiste en la alteración del orden lógico de la oración. Ejemplo, santificado sea tu nombre sea santificado. En este ejemplo podemos notar que se altera el orden lógico de la oración, pero no se altera el significado de esta oración. En tercer lugar tenemos la metáfora. Esta consiste en denominar, describir o calificar una palabra a través de la semejanza de otra palabra. Ejemplo, sus dientes son perlas. En este ejemplo nosotros estamos describiendo los dientes a través de la semejanza de las perlas. En cuarto lugar tenemos la anáfora. Esta consiste en repetir una palabra o un conjunto de palabras al comienzo de una frase o verso. Ejemplo, oh luna que me guiaste, oh luna amable compañera. Si podemos observar en este ejemplo, se repite oh luna y oh luna al comienzo de cada frase que conforma este verso. Luego tenemos la onomatopeya. Esta consiste en escribir un sonido. Ejemplo, el tic-tac del reloj despierta a todos alrededor. Aquí estamos describiendo el sonido que hace el reloj, que es tic-tac. En sexto lugar tenemos la antítesis. Es una contraposición de dos palabras o frases de significado opuesta. Ejemplo, que muero porque no muero. En este ejemplo podemos ver que es un poco contradictorio porque la persona primero está diciendo que va a morir y luego dice que no va a morir, ya que son dos palabras con significado totalmente opuesto. Y por último, en el séptimo lugar tenemos el epíteto. Este es el adjetivo calificativo obvio que no es necesario para el conocimiento del objeto al que se califique. Ejemplo de este tenemos el pasto verde del estadio. Todos sabemos que el pasto es verde y en este caso no es necesario de pronto escribirlo como tal. Otro ejemplo podría ser el cielo azul. Todos sabemos que el cielo es azul. Nuestro segundo tema tenemos lo que son las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales tenemos lo que es el artículo, el sustantivo, el adjetivo y el verbo. ¿Qué es el artículo? El artículo es la palabra que se pone antes del sustantivo. Y los existen de dos tipos. Están los determinados y los indeterminados. Los determinados son el, la, los, las. Indeterminado es cuando es un, uno, una y unos. Ejemplo de este es el coche azul está estropeado. ¿Cuál vendría siendo el artículo? Es la palabra el, ya que se encuentra antes del sustantivo, que el sustantivo vendría siendo coche. Entonces ahora sí veamos lo que es el sustantivo nombre. Son las palabras que sirven para nombrar a todas las cosas, personas, objetos, sensaciones, sentimientos, ideas, etc. Ejemplo de este, el televisor no funciona. ¿Cuál vendría siendo el sustantivo? Vendría siendo televisor, porque es de lo que se está hablando en la oración. En tercer lugar tenemos el adjetivo. Es la palabra que acompaña al sustantivo para calificarlo o determinarlo.
Ejemplo, aquel gato negro. Aquí podemos ver que el adjetivo está calificando de que el gato es negro. Este vendría siendo entonces el adjetivo, la palabra negro. Y por último tenemos el verbo. El verbo no es más que la parte de la oración que se conjuga y que expresa acción o movimiento. Ejemplo, los niños corren en el jardín. El verbo vendría siendo corren, que es lo que se conjuga. Tú corres, ellos corren, nosotros corremos, ustedes correrán, etc. De esta forma podemos conjugar los verbos. El tercer tema es el neoclasicismo, el romanticismo y el realismo en Hispanoamérica. Bueno, el neoclasicismo. El neoclasicismo surgió en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII. Este fue un movimiento artístico y literario que se caracterizó por recuperar las normas y gustos de la antigüedad clásica griega y latina. Reflejaba los sentimientos de patriotismo, el predominio de la razón y la conexión con la naturaleza. El neoclasicismo además fue un género revolucionario. Se trataba más del racionalismo, dejando a un lado la imaginación y el romanticismo. Entre sus principales características tenemos que revelaba hechos que habían sucedido en esa época. La redacción de los textos se debían tratar de hechos reales posibles o creíbles. Y los temas debían ser sobre hechos relacionados con la época considerados positivos para la sociedad. Y entre sus principales autores tenemos a Andrés Bello, que fue un principal representante de este género neoclasicismo, Simón Bolívar, que era de Venezuela, José Joaquín, que era de Ecuador, y José María Herrera, que era de Cuba. Ahora vamos a lo que es el romanticismo. El romanticismo surgió a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, extendiéndose luego a otros países de Europa y Alemania. Sus temas principales fueron la libertad, la melancolía, la tristeza y el amor. Entre sus características tenemos la proclamación de la libertad total, rendir culto a lo irracional, lo instintivo, lo pasional y al mundo de los sueños, la búsqueda del valor nacional y la autonomía del individuo, apoyar la expresión de la antigüedad y la exaltación del amor y los ideales, el rescate de elementos populares propios de la tradición. Y por último tenemos el realismo, que este surgió en el siglo XIX. Este realismo surgió como reacción al romanticismo. Y esta fue una tendencia artística y literaria que consiste en representar fielmente la realidad. Entre sus características tenemos la producción fiel y exacta de la realidad, el rechazo de los sentimientos y lo trascendental. Entonces, en pocas palabras, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el neoclasicismo se basaba en la razón, el romanticismo en los sentimientos y el realismo en la realidad. Bueno, ahora vamos a ver lo que fueron los géneros literarios. Entre los géneros literarios podemos distinguir los siguientes: el género lírico, el género narrativo, el género épico, el género dramático y el género didáctico. ¿Qué es el género lírico? El género lírico, el autor expresa sus sentimientos a través del verso o prosa. Y en este género lírico, se desprenden también la elegía, el himno, la oda, la sátira, el epigrama y el madrigal. ¿Qué es el género narrativo? En el género narrativo, el autor expresa sus sentimientos a través de verso o prosa. Y este a su vez tiene unos subgéneros que son la novela, el cuento, la novela corta y la leyenda. El género épico es un poema en verso que cuenta hazañas históricas del género. Y entre sus subgéneros tenemos la epopeya, el poema épico,
cantar de gesta y romances. En el cuarto lugar tenemos el género dramático, que son obras destinadas a ser representadas en un escenario ante el público. Entre sus subgéneros tenemos la tragedia, el drama y la comedia. Y por último tenemos el género didáctico, que tiene por objetivo enseñar o adoctrinar. Entre sus subgéneros tenemos lo que es el ensayo, la fábula, la epístola y el diálogo. Ahora vamos a ver un poco la definición de los subgéneros literarios que nosotros usualmente conocemos. El primero es el cuento. El cuento es una narración breve, oral o escrita en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personas, una intriga poco desarrollada y desenlace final rápido. En segundo lugar tenemos la fábula, que es un relato o composición literaria en prosa o en verso que proporciona una enseñanza o un consejo moral. Y usualmente sus personajes suelen ser animales. En tercer lugar tenemos el mito, que es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios. En cuarto lugar tenemos la leyenda, que es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una combinación de ambos. Y estos se transmiten de generación en generación, ya sea de forma oral o escrita. Y por último tenemos la poesía, que es considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético, por medio de la palabra en verso o en prosa. Ahora vamos a ver lo que es el ensayo, el resumen y la carta. Pero para poder ver lo que es el ensayo, el resumen y la carta, primero es primordial que veamos cuáles son las características que deben reunir estos escritos. Todo escrito debe tener tres características principales, entre ellos tenemos lo que es la claridad, la sencillez y la precisión. ¿Qué es la claridad? En la claridad nos dicen que las ideas deben de ser fáciles de entender para el lector. Estos deben tener una lógica y una coherencia para que al lector se le haga fácil entender lo que nosotros queremos transmitir. En la sencillez nos dice que nosotros debemos de usar un vocabulario o una jerga que sea fácil de entender al lector. Y en la precisión es que nosotros debemos de usar términos correspondientes a lo que nosotros queremos decir. Y para podernos ayudar en la precisión, podemos utilizar los diccionarios, preferiblemente los de la Real Academia Española. Bueno, el ensayo. ¿Qué es el ensayo? El ensayo es un tipo de texto en prosa en el cual el autor expone, analiza y examina con varios argumentos un tema determinado, con el propósito de fijar posición al respecto siguiendo un estilo argumentativo propio. En pocas palabras, el ensayo no es más que un escrito en donde nosotros vamos a dar a conocer nuestro punto de vista sobre un tema en específico, ya sea un libro, una obra, un artículo, una película, un video, entre otros. Existen diferentes tipos de ensayo. Está el ensayo literario, el ensayo científico, el ensayo expositivo, el ensayo argumentativo y el ensayo crítico. Aquí vamos a ver la definición de lo que es cada tipo de ensayo. ¿Qué es el ensayo literario? Es un texto en el que el autor expresa una determinada visión u opinión sobre el tema. El ensayo científico. Este es un escrito breve, pero que a su vez requiere que nosotros tengamos un amplio conocimiento sobre el tema, donde nosotros también vamos a exponer o expresar nuestras ideas. El ensayo expositivo. Es aquel que se caracteriza por brindar al lector una explicación detallada sobre un tema determinado. El ensayo argumentativo es un texto en el que el desarrollo está determinado por un argumento o razonamiento llamado tesis. Y por último tenemos el ensayo crítico,
que busca proporcionar un análisis o interpretación de un libro, una película, una obra de arte, entre otros. Entre las partes que debe tener un ensayo tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión. Bueno, la introducción. La introducción inicialmente debe ser es la parte más importante del ensayo. ¿Por qué? Porque es la parte donde el lector decide si quiere o no quiere seguir leyendo nuestro ensayo. Es por eso que nosotros debemos de tratar en ese primer párrafo de introducción, tratar de cautivar al lector. En la segunda parte tenemos el desarrollo. El desarrollo tiene que ver con el proceso argumentativo de las ideas principales, secundarias y periféricas, las cuales deben ir acompañadas de citas, ejemplos, pruebas, registros, para lograr sustentar la tesis principal del ensayo. Es decir, en esta parte nosotros vamos a desarrollar todas nuestras ideas y esto lo debemos de sustentar a través de citas, pruebas, registros, entre otros. Y en la conclusión, si al comienzo del ensayo nosotros presentamos una tesis o una hipótesis, en la conclusión nosotros debemos de presentar o comprobar esta tesis o esta hipótesis o presentar los resultados de esta. Por otro lado tenemos el resumen. El resumen es una forma abreviada de un texto original al que no se le han agregado nuevas ideas y que representa en forma objetiva, pero más acotada, los contenidos de un texto escrito en particular. En pocas palabras, el resumen no es más que nosotros escribir de una forma más abreviada o más corta un texto en particular. Pero esto no quiere decir que de pronto nosotros vamos a copiar y a pegar parte por parte del texto, porque eso no sería un resumen. Nosotros inicialmente, para hacer un resumen, debemos de leer todo el texto y, de acuerdo a lo que nos quedó, a lo que nosotros entendimos, realizar el resumen. Este resumen debe de contener un título, un tema y también el nombre del autor. Y por último tenemos la carta. Las cartas son aquellas cuyo contenido está relacionado con operaciones comerciales, negocios, compra, venta, propaganda y movimientos internos de una empresa. La carta también sirve como medio de comunicación entre dos empresas o entre dos personas naturales. La carta debe contener una fecha, un destinatario, una referencia, un saludo cordial, el cuerpo, la despedida y la firma. Ahora vamos a ver el ejemplo de la carta. Inicialmente tenemos aquí la fecha, Cartagena de Indias, 1 de enero de 2021. Tenemos el destinatario, que es Señores, Institución Educativa Educamos con Valores. En tercer lugar tenemos la referencia, que es solicitud de certificado de bachillerato. Tenemos el saludo cordial, que vendría siendo cordial saludo. Tenemos el cuerpo, que dice: por medio de la presente me permito solicitar la entrega de mi certificado de bachillerato. Tenemos la despedida: de antemano agradezco su colaboración. Y por último, la firma.